Ahora sí. Empezamos nuestra sesión, esta sesión número 3. Digamos que vamos a empezar, es continuación de la anterior. En la sesión anterior nosotros estábamos viendo que el hombre, obviamente siempre que diga yo el hombre me refiero al hombre y la mujer, está, está creado con la intención de conocer y de que es capaz de entender al Padre, ¿no? A Dios mismo. Lo digo y lo reitero, la vez pasada hablamos mucho de este tema, es muy importante tenerlo claro porque existen algunas personas religiosas, hermanos, que creen que como Dios es tan grande, que es infinito, que es enormemente eh, extenso, que lo es, entonces, y nosotros que somos tan pequeños y tan limitados, somos incapaces de decir cualquier opinión o cualquier comentario sobre Dios. Y esto pues no es así, ¿no? Eso es justamente lo que el tema de la sesión anterior. En este retomamos esa idea y lo que vemos nosotros es que, bueno, pues nosotros fuimos hechos así, con la intención de que, inscrito en nuestro corazón, el hecho de que Dios nos quiere para tener un diálogo, una comunicación con Él, dentro de lo limitado que somos nosotros, ¿no? Entonces, quiero empezar también diciendo o limitando o quitando mitos que a veces mucha gente los repite y los recuerda, y es el hecho de que nosotros en la Iglesia Católica no creemos en una fe simplemente por creer, ¿no? Sino que utilizando todas las capacidades que Dios nos ha dado, nosotros nos ha dotado de una razón. Y nuestra fe es una fe razonada, no es una fe inventada, ¿no? Es una fe razonada. Y de hecho, mientras más avanza la técnica en el desarrollo de descubrimientos y demás escudriñajos que van haciendo acerca de cómo está constituida la naturaleza, más nos sorprendemos y más nos admiramos y más confirmamos que Dios existe, ¿no? Existen muchas personas que a veces sostienen que la fe y la razón no se llevan y que la ciencia no puede decir nada de Dios, ¿no? Y esto es una mentira y por eso lo quiero señalar en principio, porque no es de esta manera. Es cierto que existen una serie de, digamos, de ciencias que se llaman, son ciencias empíricas, que son basadas en la experimentación, que pueden decir muchas cosas de lo que sucede en la naturaleza. Son, digamos, las ciencias naturales, ¿no? Y esas se sujetan de una serie de leyes. Pero también es cierto que es importante que nosotros sepamos que no existen solamente esas ciencias naturales, existen otras ciencias que no por ello dejan de ser ciencias y que también tienen sus leyes y sus principios y todo esto, ¿no? Y no se basan en esos elementos de experimentación. Y me refiero a otras ciencias como la filosofía, como la teología, como la sociología, que cada una de estas tiene su propio conjunto de leyes y tienen un funcionamiento diferente, ¿no? Entonces, así es el caso de nuestra fe, ¿no? Nosotros creemos en un Dios, pero de una forma razonada, ¿no? Y, y ya lo iremos viendo inclusive dentro del desarrollo de este tema, que como bien han visto que se llama, ¿cómo sabemos que Dios existe, no? Si nosotros podemos decir y sostener que nuestra fe es una fe razonada, entonces también debemos de tener claro cuáles son los soportes y los fundamentos por los cuales nosotros tenemos la certeza de que Dios existe, ¿vale? Entonces, por esas razones que nosotros empezamos aquí. El catecismo le dice en el número 31, habla 31 y 32, habla justamente de estas vías. De hecho, el catecismo le llama vías, otros le llaman caminos, otros son pruebas de la existencia, ¿no? De Dios. Pero estos, al final del camino, lo que nosotros vemos es que nos llevan directamente a nuestro Creador. Entonces, a lo largo de los años, de los siglos, ha habido muchos religiosos que han perseverado mucho para tratar de identificar y soportar por qué Dios existe y en base a qué nosotros creemos que Dios existe. Entonces, aquí simplemente quería yo resaltar que curiosamente, de hecho, tan la iglesia, la fe, ahora sí que el estudio de Dios nos lleva al conocimiento científico, que fueron justamente las universidades fueron fundadas por la iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, esto es prueba de que, y además, de hecho, la educación en buena medida
en casi todo el mundo ha estado en manos de cuerpos religiosos, ¿no? Entonces, eso es prueba más de que no creemos y que no están divorciadas entre la ciencia, no existe tal divorcio entre la ciencia y la fe, ¿no? Entonces, siguiendo esta idea, siguiendo estas vías, algunos padres de la iglesia como, y grandes teólogos, como por ejemplo Santo Tomás, han hablado de 5 vías para poder conocer que Dios existe. Para efecto de esta lección, es importante mencionar que el catecismo no enumera una cantidad de vías determinadas de la existencia de Dios. Sin embargo, sí que podemos aquí extraer como 3 vías importantes que menciona entre el numeral 31 y el 32, que ahora entraremos a ver, pero simplemente a nivel de resumen les digo que son 3 las vías que aquí se habla. Después, en otros numerales más adelante, habla que también se puede llegar a la existencia de Dios, a la certeza, a través desde el mundo, de la observación del mundo real, ¿no? Que tenemos por fuera. Y finalmente terminaremos hablando de qué es lo que dice nuestra iglesia acerca de Dios, de cómo conocer a Dios. Entonces vamos a empezar con el primero de estos y hablando de esas 3 vías que son las que establece el catecismo, no de forma explícita, pero es un poco lo que nos deja ver, ¿no? La primera vía nos habla que se basa justamente en la observación. O sea, nos dice, si nosotros fuéramos capaces de tener nuestra vida diaria que siempre está tan convulsa con las prisas del día a día, y nos detenemos un momento y nos ponemos a observar justamente cómo está hecha nuestra naturaleza, pues no podríamos sino sorprendernos de la maravilla que es la creación, ¿no? En el ámbito que ustedes quieran. Lo mismo ustedes pueden pensar en los grandes astros y las estrellas y los planetas y ver cómo funcionan, hasta lo más pequeñito que es con lo que están hechas las cosas, ¿no? Que a nivel de los átomos, cómo funcionan, que es la parte más pequeña, pero sin ir tan abajo, yo les diría que, no sé si ustedes alguna vez lo han hecho, pero si llegan a coger una simple hojita de un árbol y lo ven a contraluz, van a ver que es una maravilla ver cómo está hecha una hoja de un árbol, ¿no? Con tanto entrecruzamiento, con tantas vías, caminos que tiene, en fin, que la verdad es que cada cosa que nosotros nos detuviéramos a ver nos maravillaría, ¿no? Lo mismo una hoja de un árbol, que pensar en cómo está creado, cómo funciona o reacciona cualquier ave en el cielo, o cómo pensar que funciona nuestro ojo humano, nuestro oído, son simplemente elementos que nos llevarían a maravillarnos definitivamente acerca de cómo está hecha la creación. Y ya digo yo que desde lo más grande e inmenso como el universo, como lo más pequeñito que pudiéramos tener a nuestra mano y a nuestro alcance, nos maravillaría, ¿no? Entonces, este maravillarnos de todo lo que hacemos, vemos que a final de camino es maravilloso, pero porque se sustenta en toda una serie de reglas, una serie de elementos que están todos puestos en un orden determinado, sin el cual la vida y las cosas no podrían ser. Entonces, es evidente que existe algo, un patrón atrás, ¿no? Que ordena todo lo que estamos haciendo. De hecho, nosotros mismos por experiencia sabemos que si algo no tiene un orden, pues siempre tiende al caos, ¿no? Entonces todo se desordena, todo no tiene ningún sentido. Sin embargo, la naturaleza no está sujeta al caos, sino más bien todo tiene y guarda un orden perfecto. Eso nos hace ver a nosotros que si todo está bien ordenado, pues tiene que haber existido alguien que estaba atrás, un gran arquitecto que se le ocurrió, pensó y diseñó toda la forma y el orden para que las cosas pudieran existir. Yo no sé si alguna vez esto suceda, pero la verdad es que yo desde que era muy chico, siempre escuchaba hablar de que ya mero vamos a encontrar vida en otro planeta, y ya mero, y ya mero. Y conforme pasa el tiempo, yo escucho más cosas que solamente si se conjuntan una serie de elementos ordenadas de forma determinada, es posible la vida. Si no, no es posible la vida, ¿no? Entonces, todo ese orden solamente se puede deber a ese gran arquitecto. Entonces, por la maravilla del orden,
es que nosotros sabemos que las cosas, pues, tienen que haber tenido un creador, ¿no? Esa es la primera vía, el primer camino o prueba de la existencia de Dios. El segundo, el segundo nos habla acerca de muchas veces dentro de los escritos en la iglesia le llaman de los seres necesarios y contingentes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, desde hace muchísimos años, cientos de años, se llegó a la conclusión de que nada surge de la nada, ¿no? O sea, una persona nace a través de personas que son semejantes a ellos. Un perro de otro perro, una vaca de otra vaca. Entonces todos tienen seres semejantes, ¿no? Un ser vivo nace de otro ser vivo. Lo único que sí se sabe es que algo que no tiene vida es imposible que genere vida, ¿no? Y algo que no existe no puede generar algo que existe. Entonces, por esos, digamos, seres que existen o que no existen y que tienen un antecesor, son lo que se le llaman los seres contingentes, ¿no? O sea, que necesitaron de alguien para poder existir, de un precedente, ¿no? Alguien también ponía una figura como de una escalera, ¿no? O sea, si nosotros vemos el último peldaño, nos damos cuenta que ese peldaño está soportado en otro peldaño más abajo. Y ese otro peldaño a su vez está soportado en otro anterior. Y así nos vamos hasta el final, que vemos que hay un peldaño que no está soportado por nadie más que por el suelo mismo, ¿no? Esos suelo, digamos que es como la figura de esos seres necesarios, de ese ser necesario que no necesitó de ningún antecedente para poder existir. Entonces, esa es otra de las formas que nosotros sabemos que Dios existe, porque si nada existe ni surge de la nada, entonces alguien tuvo que haber creado al primer elemento que le diera vida a todo lo demás que tuviera, ¿no? Eso es indispensable y es muy evidente y lógico, ¿no? Entonces, eso es esa vía que nos permite saber que así como hay seres que tienen un antecedente, existe un ser que siempre, perdón, a quien siempre llamamos Dios, que no necesitó de nada para existir, ¿no? Y que fue el creador de eso que después tuvo muchos antecedentes. Dentro del camino de la ciencia hay quienes hablan, una teoría muy aceptada habla del Big Bang, que dice que todo fue creado en base a una infinita y pequeña materia que concentraba toda la materia, que hizo explosión y que a partir de ahí surgieron todo lo demás. Eso está muy bien, pero ¿quién creó esa primera materia? ¿No? O sea, todos tienen sus antecedentes menos esto. Entonces, alguien tuvo que haber creado esa primera materia. De ahí el que hablamos de esos seres necesarios que no tienen antecedente, que es Dios, y aquellos seres contingentes que siempre tienen un antecedente para que fuese creado. Esa es nuestra segunda vía de que sabemos que Dios existe. Y esto tiene que ver con los elementos de la naturaleza, de la parte natural que inclusive entran dentro del terreno de lo que son las ciencias naturales, ¿no? Pero también es cierto y es importante mencionar que aunque la ciencia exacta, digamos estas ciencias naturales, hablan de cómo se comportan muchas cosas en el universo, también es cierto que se dirigen solamente a la materia existente, ¿no? Es importante mencionar que dentro del universo que contiene todo, ¿no? En el universo, la mayor parte de todo su contenido del universo es algo que se le llama materia oscura o materia no material, ¿no? O sea, valga la expresión. Es decir, que todas esas leyes de la física, química, biología y demás solamente gobiernan aquellas cosas que son tangibles, pero existe la mayor, y eso aceptado por los científicos, la mayor cantidad de las cosas que en el universo existen son la materia oscura, de lo cual se sabe o nada o prácticamente nada, ¿no? Entonces, por eso nosotros sabemos que existen leyes que gobiernan unas cosas, pero hay otras que escapan de su ámbito, ¿no? Entonces, es también importante saber que ese otro ámbito es del que nosotros hablamos de lo que es ese alma, el alma espiritual, o sea, lo que es el espíritu. Sabemos todos que hombres, mujeres, estamos formados por cuerpo y alma,
los cuales están unidos en un solo ser y son los que definen a un solo ser. Y nosotros tenemos la certeza de que tenemos un espíritu, una alma, ¿no? Entonces, todo lo que gobierna la biología, química, física y demás es del ámbito de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está gobernado por eso, pero nuestra alma no está gobernada por ello, ¿no? Nuestra alma tiene otra historia y tiene otros fines porque mira a otro lado. El alma, ¿cómo sabemos nosotros que realmente existe un espíritu dentro de nosotros? Bueno, igualmente regresando a la parte científica, ¿no? A las tantas teorías que existen acerca entre que si la evolución o el desarrollo del hombre o no sé cuántas cosas en la naturaleza se han comentado, sí es importante mencionar que, por ejemplo, la evolución, o sea, en la teoría de lo que fue la evolución, que se fueron creando diferentes especies, por ejemplo, crear un lobo tuvo que pasar, o más bien el primer mamífero, tuvieron que pasar desde que se creó el planeta hasta que aparece el primer mamífero, pues más de 200 millones de años, ¿no? Son muchísimo tiempo. Y a partir de que aparece el primer mamífero hace 200 millones de años, entonces empiezan a haber mucho desarrollo de muchas especies y animales diferentes. El lobo, por ejemplo, se desarrolló, o sea, apareció hace como unos 800,000 años, ¿no? El hombre, como tal, se cree que apareció apenas hace unos 120,000 años. O sea, la última especie, según los científicos, que apareció, y estamos hablando de 120,000 años. Entonces, es un espacio de tiempo muy, muy pequeño para aquellos que sostienen que el hombre y la capacidad de pensar y razonar se creó a través de la evolución. Ya les digo yo que es imposible que en tan corto tiempo se pueda desarrollar una especie como el hombre, ¿no? Los comentarios más avanzados de la ciencia dicen que bueno, porque hay un punto muy importante que mencionar, y es que hoy en día sabemos que toda la forma o cómo se identifica una persona en lo individual se marca por el código genético que tiene, que está inscrito en cada una de nuestras células. Bueno, pues ese código genético es el que identifica claramente la diferencia entre una especie y otra especie, ¿no? Entre un perro y un gato, entre un hombre y una rana, ¿no? Y es importante señalar que, por ejemplo, nosotros compartimos con una rata, por ejemplo, el 95% o un poco más de los genes que nosotros tenemos son los genes de una rata, ¿no? Y el 99% de los genes que nosotros tenemos los compartimos con el chimpancé. Bueno, la verdad es que ni siquiera ese 1% de diferencia con el chimpancé, ni de lejos explica la forma en que es un hombre, ¿no? O sea, un hombre no puede explicarse por ese 1%, ¿no? Esta capacidad de pensar, de razonar, de crear cosas, de mirar al infinito, esas ansias de libertad no las tiene nadie, ¿no? Otra de esas cosas que también acompañan este mismo argumento es que a lo largo del tiempo, nosotros cuando pensamos en caninos, ¿no? La familia de los caninos. ¿Cuántos caninos hay en el mundo? Pues podemos hablar de lobos, de perros, de otras muchas especies. Todos ellos son caninos. Si nosotros hablamos de equinos, pues hablamos de que existen caballos, cebras. Esos son, digamos, que tienen muchas cosas en común. Pero cuando hablamos del hombre, existe solo una especie, que es el hombre, ¿no? No puede ser esto simple casualidad, ¿no? Nosotros no se explica por nada de eso la existencia de ese ser. Voy más, inclusive para aquellos científicos que hablan que todo se explica por la misma naturaleza, hay un caso de un científico que ahora se me escapa su nombre, que nació, digamos que de una madre y tuvo gemelos idénticos, ¿no? O sea, cuando apenas estaba creándose las primeras células de ese hijo, se partió en dos y dio lugar a dos hijos, ¿no? Idénticos. Se vio con el paso del tiempo que no solamente tenían un parecido físico igualito, sino que además tenían gustos similares en cosas de comida, en gustos, inclusive para gustos para las chicas y demás.
Pero ¿qué pasó? Pues a lo largo del tiempo, uno de ellos fue un exitoso químico. De hecho, estuvo nominado para ganar un premio Nobel de química y fue brillantísimo. Y su hermano, sin embargo, fue un criminal, ¿no? Y terminó sus últimos días en la cárcel. Entonces, ¿cómo dos personas que puedan tener hasta un contenido idéntico, pues da lugar a dos cosas diferentes? Eso solo se puede explicar porque tenemos espiritualidad y almas diferentes, porque ahí todo era igual en el caso de ellos, ¿no? Entonces, son esos elementos que nosotros podemos ver que nos dan la certeza de que el alma, el espíritu, existe, ¿no? Entonces, bueno, casos de estos podemos hablar muchos de más. Dicho lo cual, y dando por asentado que el alma sí que existe, esto irremediablemente nos lleva a pensar de dónde viene el alma, ¿no? Y el alma solo puede ver que es al espíritu, a nuestra alma, aquella que a veces, muchas veces nos habrá pasado, que aquella que se pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida? ¿No? Eso no lo explican las ciencias naturales, ni nos dicen para dónde va, porque no es su ámbito. Ese es las ciencias naturales solo son del ámbito de lo material, pero tenemos la parte espiritual que al final del camino siempre se pregunta por aquellas cosas que son del infinito, lo que hay más allá. Y ese es cuando nosotros vemos y pensamos en el infinito, es cuando nosotros sabemos que está inscrito en nuestro corazón, aunque no conozcamos a Dios, esa ansia por conocer a nuestro Creador. Y esa es nuestra alma. Y la existencia de nuestra alma, de nuestro espíritu, es esa tercera prueba, tercera vía, que nos hace ver que Dios existe, porque Él es ahí donde nosotros vemos, como en ningún otro caso, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque solamente nosotros que podemos ser semejantes a Él tenemos esa capacidad para amar, amar realmente con ese sentido cristiano, no como aman, digamos, no como se podría pensar que lo hace alguien que no sea humano, ¿no? Entonces, solamente nosotros sí que en eso es en lo que más nos parecemos a nuestro Creador. Y bueno, esos son los elementos que nos habla en los numerales 32 y 33 de nuestro catecismo, acerca de esas pruebas o vías que nosotros podemos entender que Dios existe. Pero al principio de todo yo les decía que existen otros elementos también, ¿no? Y es que son aquellos que se basan en el mundo real, ¿no? En lo que nosotros podemos percibir y que son obviamente del ámbito, pues, espiritual. Y nosotros sabemos que Dios existe, pues yo podría mencionar por 5 elementos, ¿no? 5 vías, otras 5 vías. La primera de ellas es a través del principio el principio de testimonio, ¿no? El testimonial. Nosotros sabemos que muchas de las veces, por esa experiencia que nosotros tenemos, a veces, digamos que nos dejan muchas personas de cómo su actuar nos llega a pensar, oye, esta persona, qué santa es, ¿no? Qué bueno es, porque tienen un comportamiento y una forma de ser que se dan a los demás, que se desprenden de lo que tienen y que solamente puede ser por esas convicciones religiosas que ellos tienen. Entonces, de su vida dan cuenta su fe, ¿no? O sea, por los hechos se puede ver cómo las personas dan testimonio de lo que ellos creen. Y en ese caso, pues, dan hasta la vida, ¿no? Y testimonios de ellos podemos encontrar, pues, a muchos santos a lo largo de todos los siglos, ¿no? Esa es la primera. La segunda es justamente la vida en comunidad. Muchas de las veces cuando nosotros compartimos un grupo de la parroquia o estamos dentro de una orden, lo que sea, convivimos con otro grupo de personas que mucho nos ayudan a entender justamente cómo podemos llegar a Dios a través de que nos vamos apoyando unos con otros en los problemas que vamos teniendo, nos permite ratificar en base a las vivencias de ellos que Dios existe, que podemos encontrar a Dios. Se palpa a Dios de forma mucho más sencilla, ¿no? En una peregrinación, en un retiro espiritual que se hace en grupo, podemos percibir que Dios está ahí, ¿no? La tercera vía es justamente a través de la paz interior, ¿no?
que muchas veces es anhelo para mucha gente. ¿Cuántas veces vemos? Yo, por ejemplo, he visto algunos sacerdotes que en su actuar pues reflejan esa paz. En este mundo tan ajetreado y tan lleno de problemas que nosotros vemos, pues llegamos a encontrarnos esa mirada de algunas personas que nos permiten inferir que tienen una paz interior muy grande, ¿no? Y esto muchos dicen que solamente se consigue cuando uno tiene certezas, ¿no? Cuando uno tiene certeza de dónde viene, para dónde va, por qué está aquí, qué es lo que Dios espera de él, que vive la vida con intensidad sabiendo que está actuando para ese Dios bueno y bondadoso, pues eso le refleja a uno esa paz interior tan grande, ¿no? Entonces, es esa paz interior la que nos permite también saber que las creencias de esa persona que tiene esa paz interior, pues nos permite ir a ese creador. Y no estoy hablando de temas como de la meditación y cosas de ese estilo, ¿eh? Porque o sea, yo me refiero a esa paz interior que nos permite saber que confiamos en aquel que nos genera ese camino. Y esa es la certeza que nos da, ¿no? La cuarta vía de esto es lo que yo encontré, que es como el humanismo cristiano, ¿no? ¿Qué es el humanismo cristiano? Bueno, el humanismo cristiano yo les decía hace un momento que fueron, curiosamente, justamente la iglesia la que dio origen a, pues, a las universidades, pero es que no solo a las universidades, fueron justamente la iglesia católica la que le dio origen en toda la civilización, pues hoy en día en el mundo, a los hospitales. Los hospitales no existían en el mundo romano, por ejemplo. No existían ese tipo de cosas. Sin embargo, ha sido siempre este sentir que ustedes recordarán que en diferentes pasajes del Evangelio es como una preocupación constante, ¿no? El mirar por el prójimo, el mirar por los demás, el ver las necesidades, cuidar al desvalido, dar al que no tiene, enseñar al que no sabe, todo ese tipo de, este, de pues bondades y actitudes que tenemos en la Iglesia Católica, lo que a lo largo de los siglos nos ha permitido llegar a que le llamamos el humanismo cristiano, ¿no? Que nos permite siempre estar pensando en los que están alrededor. Y no solo en la familia. Ustedes saben todos que dentro de un rasgo del Evangelio, muchas veces se dice que es bueno que nosotros ayudemos al que tenemos más cercano, que es el prójimo, ¿no? Pero que si nosotros, y es una de esas enseñanzas duras de Jesús, ¿no? Dice, si nosotros solamente enseñáramos y ayudáramos al que nos quiere, pues no haríamos nada diferente de aquellos que nosotros consideramos malos, también hacen, porque ellos también ayudan a los que los quieren. Lo que realmente es virtuoso es ayudar al que no te puede agradecer, ayudar al que no tiene, es más, ayudar hasta al que tiene algo contra ti, ¿no? Esa es la bondad, ese es el amor cristiano. Y esa es justamente esa otra vía, el humanismo cristiano, lo que nos permite saber que Dios sí que existe, está ahí y nos enseña muchas cosas, ¿no? Y finalmente, el quinto elemento, este es quizá tal vez en tono un poco negativo, no porque sea malo, sino porque hemos hablado de muchas cosas positivas, pero hay algo que le llaman la crítica ante los límites del agnosticismo. Y ahí quiero hablar un poco de esta palabra. Hay personas en el mundo que son agnósticas y otras que son ateas, ¿no? No es lo mismo. El ateo es aquel que no cree en Dios definitivamente. Y quizá tal vez eso tiene menor problema en el mundo, ¿no? Porque al final, como he dicho, que la religión, nuestra creencia en Dios, es una fe razonada, entonces, pues con una serie de razonamientos, si una persona está abierta a la verdad, puede fácilmente dejar de ser ateo para ser creyente en Dios. Sin embargo, un agnóstico es aquella persona que le da igual si Dios existe o no existe. O sea, ni lo afirma ni lo desmiente, sino simplemente le da igual y pasa de ello. Ese es quizá tal vez el tema más complicado porque vemos que eso genera, y ese es el tema, digamos que con una persona es agnóstica, casi por regla general es una persona que se ha refugiado más en sí misma, donde el egoísmo ha sido más presa de su vida, ¿no?
Entonces, cuando yo digo de que este era un tema más negativo, me refiero a que cuando nosotros decimos que Dios es muy grande, Dios es infinito, también sabemos que no existen palabras suficientes para poder describir la inmensidad que Dios es, ¿no? Siempre nos quedaríamos cortos. Por eso muchas veces es más fácil decir lo que Dios no es, ¿no? Entonces, Dios no es limitado, Dios no es, no es una sustancia, Dios no es algo, ¿no? Sino, y eso quizá tal vez nos permite acercarnos más a ello. Pero justamente la parte de los agnósticos, lo que hacen es que, pues generan sociedades donde cuando les da igual Dios y pasan de ello, pues hemos podido ver, pues cosas realmente feas dentro de lo que ha sido la sociedad. Ya hablaremos un poquito más adelante de ello, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando la sociedad quita de su vida a Dios, es cuando encontramos los peores ejemplos en las sociedades. Y ya hablaremos un poquito más de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya decía yo que estos son los elementos que nos permiten saber que Dios existe, tanto desde la parte razonada y con los fundamentos un poco más científicos, como atendiendo a la realidad que tenemos. Entre medias, nosotros también podemos identificar y ver ahora, que es el punto que entraremos, es qué es lo que nos dice la Iglesia Católica acerca de lo que es Dios, ¿no? En el punto 36. Entonces, la Iglesia sostiene y mantiene que Dios es principio y fin de todas las cosas. Puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Este punto es sumamente importante. Obviamente dirán ustedes, bueno, un poco es decir lo mismo que hemos estado comentando. El hombre es capaz de entender a Dios. No es menor, ya digo yo, porque dentro de nuestra propia limitación podemos llegar a conocer algo que es mucho más grande, ¿no? Pero dice que nosotros podemos conocer a Dios a partir de las cosas creadas, porque nosotros siempre identificaremos que Dios es el modelo de todo, ¿no? Y es lo mejor, ¿no? De forma tal que si nosotros nos sorprendemos por la inteligencia y la habilidad que una persona puede llegar a tener, un hombre como tal, que es capaz de crear ciudades y destruirlas también, que tiene un poder muy grande, pues es que Dios es infinitamente más grande que eso, ¿no? Entonces, por esa razón es que la iglesia nos dice que podemos conocer a Dios a través de las cosas creadas, ¿no? Entonces, pues bueno, este es uno de los elementos que nos dice la iglesia, que nosotros sí que somos capaces de conocer a Dios, y ese es el primer elemento, digamos que lo que nos dice nos viene como a sacar adelante, ¿no? Como diciendo, oye, eres alguien importante, y esto sí lo quiero resaltar, eres una creación muy importante, porque cuando nosotros decimos Dios nos quiere, no debemos de pensar que Dios nos quiere a todos los hombres, no, es que Dios te quiere a ti en lo individual, ¿no? Con nombre y apellido, así quiere Dios, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos Dios nos quiere, debemos de pensar que yo soy muy importante, muy grande, porque Él pensó en mí, no pensó en las personas, no pensó en mí. Y por eso es que yo estoy relleno, digamos que estoy dotado de una dignidad muy grande. Bueno, obviamente yo, tú, él, todos, ¿no? Porque si estamos aquí es porque Dios pensó en nosotros, que se tomó ese ser tan infinito, se tomó la molestia de mirar hacia abajo y decir, yo te quiero a ti, ¿no? Y espero lo mejor de ti. Por esa razón es que nos dice que nuestra iglesia nos dice que por esa razón es que nosotros sí que podemos conocer a Dios y tenemos esa capacidad porque Él quiso comunicarse con nosotros. Entonces, de ahí justamente esta importancia, ¿no? Del lunes, ajá. Y luego, en el número 37, nos dice que Dios, o sea, por una parte nos dice Ahí que salón, nosotros ok. sí que somos Ah, capaces ya. de conocer a Dios, pero por otro Ah, lado, ajá. este, Ajá. lo, perdón, Ana, ¿podrías poner en Ujú, silencio tu computadora, Ana? ujú. Bueno, seguimos. Entonces, por Eh, otro lado, el número 37, lo que nos Vamos a dice ver cómo queda. la, el catecismo, que pese a que nosotros sí que Ajá. estamos, Ajá. Ujú. ya,
dado que nosotros sí que podemos conocer a Dios, se nos presentan muchas dificultades para conocer a Dios. No porque nosotros no seamos capaces, que ya vimos que sí, ¿no? Sino porque, primero que nada, se tiene que dar una condición que es muy importante. Jesús en el Evangelio nos decía, sed como los niños, ¿no? Y dejar que los niños vengan a mí, porque solamente digamos que esos niños puros de corazón son los que entrarán en el reino de los cielos. Sucede que muchas de las veces en nuestro devenir, después de que nosotros somos niños, nos pasan tantas experiencias que llenamos nuestra cabeza de tantas cosas, que esas cosas se convierten en una dificultad para que nosotros podamos llegar a Dios, ¿no? Y esos son los obstáculos que no nos permiten estar con Dios. Entonces, digamos que por eso la recomendación de la iglesia es, mira, para conocer y estar cerca de Dios, lo que tienes que hacer primero que nada es negarte a ti mismo, ¿no? O sea, vaciarte de ti, quitar todo ese resquicio de cosas que las cosas cuando las hacemos por egoísmo nos alejan de Dios y entonces una vez que esté uno vaciado es porque lo único que puede llenar nuestra alma es de Dios, ¿no? Entonces es en ese momento cuando nosotros pues podemos estar abiertos a que Dios esté con nosotros. Y pues muchas veces, como digo, hay veces que la gente se llena de tantas cosas que no se vacía, ¿no? Y no quiere vaciarse. Es como aquel joven que le preguntaba a Jesús, ¿no? Que qué se necesitaba para ir al cielo. Le decía, bueno, pues cumple los 10 mandamientos. Él decía, ya los he cumplido, siempre los he hecho. Y dice, bueno, pues entonces deja todo y sígueme, ¿no? Y entonces se puso muy triste, ¿no? Porque tenía tantas cosas que no le permitían estar con él, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros puntos importantes. Y luego el otro, que nos dice el mismo número y que nos pone como otro problema, ¿no? Es que si nosotros, digamos que creemos a Dios y otra de las grandes dificultades que tenemos es porque si nosotros lo vemos, el creer en Dios también nos condiciona, ¿eh? Porque si yo creo en Dios es porque voy a hacer un cambio de mi vida, porque tengo que dirigirme en mi vida diaria de una forma concreta, tengo que ser honesto, tengo que ser servicial, tengo que ser amoroso, tengo que ver a todos en todos los ojos de Cristo, ¿no? Entonces, como eso es muy complicado, pues hay muchas personas que por eso les entran las dudas, ¿no? Dicen, oye, la verdad es que es más cómodo quedarme como estoy, así, con lo que yo tengo y con ese tipo de pecadillos, ¿no? Y así vivo más comodito, ¿no? Bueno, es que ahí estamos como un poco negociando lo que es Dios, lo que no es Dios, ¿no? Entonces, por esa razón nos dice que por eso nos cuesta tanto trabajo y a veces es difícil aceptar a Dios porque si lo aceptáramos, nos condicionaría a que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida de una forma determinada, ¿no? Pero se le bajó mucho el Finalmente, volumen. ¿Puedes subirlo, por favor? finalmente, dentro de lo que nos dice la sesión, ¿cómo hablar de Dios? ¿No? El cómo hablar de Dios nos dice que, bueno, ya dijimos que nosotros sí que somos capaces de hablar de Dios, pero nos hace una serie de recomendaciones, inclusive sobre todo en el punto 40, ¿no? Lo que nos dice es que nosotros podemos y debemos hablar de Dios, pues a partir de la admiración de todo lo que Dios ha creado, ¿no? Porque en eso se respira, se huele, se percibe, habla, grita, ¿no? De toda la creación es de lo que Dios grita, ¿no? Entonces todo eso es de lo que se puede hablar, de que cómo sabemos que Dios existe, pues porque simplemente hay que mirar toda la creación, lo maravilloso que es esta, ¿no? Nos dice inclusive, hay un pasaje en el número 41, nos habla que de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor, ¿no? ¿Quién fue el creador de todo? Pues él, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos hablar de Dios, a través de, sí, primero, como ya dijimos, de mucha humildad en nuestro corazón, ¿no? O sea, no podemos ser jueces ni tener todas las respuestas ni aspirar a ello, pero sí con una sencillez de corazón, con una humildad grande y a través de admirar de todo lo hermoso que es la creación, es como nosotros podemos pues hablar de Dios, ¿no? Finalmente resumo esto último de cómo podría decir
de cómo podríamos hablar de él. Y como gran conclusión es uno, debemos hablar de Dios con confianza, ¿no? Ya dijimos que somos grandes y especiales porque Él pensó en nosotros, Él confió en nosotros y por eso nos mandó a este mundo, porque Él nos ha dado la confianza para hablar de Él, o sea, no nada más dijo ya me voy, ¿no? Sino que nos ha dado esa confianza para hablar con Él. Y dos, hablar con humildad, porque Dios no es objeto de laboratorio que lo metemos en una lupa y ahí lo controlamos, ¿no? O sea, Dios es muy grande, entonces por eso hay que hablar siempre con mucho respeto y admiración de Él, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, hasta ahí el tema de la sesión del día de hoy. A partir de aquí, si alguien tiene alguna duda, inquietud, con todo gusto lo podemos ir abordando. Si levantan la mano. Ay, Sí, Paula. perdona, Arturo, es que me perdí las 2 sesiones anteriores y ahí pues una amiguita del Rosario Aurora está preguntando cómo las podemos lograr. Ya, pues se las puedo mandar si quieren, lo que es el resumen, el resumen escrito, y las grabaciones todavía estamos viendo a ver cómo podemos subirlas. A partir de esta sí que ya queda grabado y vamos a buscar que se suba en la página web de Mater Fátima, y ya a partir de aquí pues ya las podrán estar encontrando, ¿vale? Ay, gracias. Gracias, Paula. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gray. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería consultar el tema de que Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y el último comentario que hacía a usted, que debemos tratarlo con mucho respeto, con adoración, ¿verdad? Pero a veces tenemos así como una forma de decirle, papito Dios, o algunas personas le dicen, ñañito lindo. Entonces, no sé si es un exceso, porque, bueno, sería una falta de respeto, pero sí es por un amor que esa persona le tiene. O sea, para no caer como en prejuicios. Por No, eso yo creo que queremos- está bien. Acuérdense que el primer punto que yo decía es que hablarle con confianza, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos confianza en alguien, pues nos dirigimos con esa persona, no le faltamos al respeto, pero sí somos cariñosos, sí hablamos con ese saber que hay una complicidad entre él y nosotros, ¿no? Entonces, a mí me parece que, claro, vamos, hay forma, nosotros sabemos cuando nos dirigimos con él, pues de qué forma hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, cada quien tiene su manera, ¿no? Gracias. Incluso, perdóname, que lo que Sí, decía Grey en el colegio, nosotros le decíamos Abba, papacito, padre, padre bueno, porque él es Así es. inmensamente amoroso. de hecho, así le decía Jesús a Dios Padre, ¿no? Abba, ¿no? Papaíto, es como si fuera así, ¿no? Papacito. Así es, ¿vale? Ok. Elizabeth, ¿nos querías comentar algo? Sí, sería tan amable de explicarme un poquito más de dónde viene el alma. Sí, bueno, es creación de Dios, eso es definitivo. Digamos que es creación directa de Dios, donde Él, una vez que, digamos, nosotros llegamos a este mundo, Él decide darnos una parte de eso. No se puede definir un ser humano, o sea, como tal, como humano, sin la unión de estos dos elementos. Por eso es que nosotros no somos seres espirituales. De hecho, cuando nosotros nos morimos, no nos convertimos en ángeles. Seguimos siendo hombres, ¿no? Y el hombre como tal es la unión de cuerpo y alma. Y las dos nos crea Dios, ¿no? ¿Vale? Gracias. De nada. ¿Aleira? Aleira, ¿tiene un comentario? Hola, Sí, señor, buenos días, tarde Buenos ya. días. No me quedó muy claro sobre los seres necesarios. Los contingentes me quedaron claros. O sea, necesario nos hablabas que es como un ser base, ¿sí? Entonces ahí quedé como un poquito como enredada. Gracias, qué pena. No te preocupes, Aleira. Mira, es que ser necesario, nosotros creemos que solo hay uno, ¿no? Y ese es Dios. Y es la diferencia con los seres contingentes es que el ser necesario no requirió de ningún antecedente. No necesitó un padre, una madre, un origen no necesitó nada. De hecho, fíjense que es muy curioso, pero en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dice a
a Dios, que se le aparece, le dice, oye, si alguien me pregunta cómo te llamas, ¿quién voy a decir que eres tú? ¿No? Y él le dice una frase que es impresionante, ¿no? Le dice, diles que soy Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? Yahvé significa yo soy, ¿no? Yo soy, y no tiene más explicación, ¿eh? O sea, todos los nombres de nosotros, Arturo tiene un significado, Blanca, Patricia, Paul, todos tenemos significa, nuestro nombre significa algo, ¿no? Pero es que el de Dios es así de simple. Yo soy. No necesité de un antes y un después. Él es un ser necesario. ¿Vale? Dios te bendiga, muchas gracias. Gracias, Leira. Blanca, Nazarenos. A mí no me queda muy claro qué diferencia hay entre el alma y el espíritu. Digamos que dependiendo del ámbito del texto que nosotros leamos, puede ser que alguien se refiere a estos como elementos diferentes, ¿no? Pero en términos genéricos, alma y espíritu es lo mismo. En algunos casos donde se habla como de una separación es porque alguien quiere dar a entender que alma, ya digo yo, que depende del contexto. Alma se refiere a algo que anima, ¿no? Algo que genera movimiento. Y el espíritu es aquello que nos hace semejantes a Dios. Pero en términos genéricos, el alma y el espíritu estamos hablando de lo mismo. Es esa parte no material, esa parte espiritual que nos asemeja a Dios. ¿Vale? Mary Fernández. Sí, hola, buenos días. Hola. Una pregunta, ¿nos podrías dar un resumen así cortito de las dos vías? Es que después dijiste punto 5, entonces me perdí. Entonces, las dos vías para conocer a Dios, así en resumen concreto, ¿cuáles son? Si no las puedes recordar. Es que Gracias. hablé de 3 vías, que eran las partes naturales, y luego 5 vías, que son las existenciales o las de la realidad. Por hacer un resumen muy rápido, las 3 vías que son, digamos, las del razonamiento basadas digamos, en la ciencia, la primera es por el orden, ¿no? El arquitecto que organiza y ordenó todo en la naturaleza. La segunda es por aquello que se refiere a todo el ser, a los seres contingentes y necesarios, ¿no? Que todos en la naturaleza siempre existe algo que fue derivado de algo, menos Dios. Es el único que no necesitó de esto. La tercera vía era saber que somos espirituales, que tenemos un espíritu, ya explicamos de él, del alma, por qué sabemos que existe y que esta solo puede ser creada gracias a Dios. Y luego los otros 5 puntos que yo refería, pues decía que el primero de ellos era testimonial, ¿no? Porque nosotros vemos que hay personas, por ejemplo, nos ponemos a pensar en el caso de los santos y nosotros vemos que tienen una vida que su fe da, que su obra da muestra de su fe, ¿no? Entonces es el testimonial. La segunda era la vida en comunidad, que estar dentro de un grupo, pues este grupo también nos lleva a Dios. La tercera era la parte de la paz interior, que aquellas personas que saben y tienen confianza de dónde vengo, a dónde voy y cuál es mi misión en esta vida, es porque han tenido ese contacto y esa comunicación con Dios, ¿no? La cuarta era el humanismo cristiano, que decíamos que solamente a través de la simple observación que gracias a la iglesia, pues nosotros observamos que hay mucha bondad, ¿no? Se han dado lugar a la creación de universidades, hospitales y demás, y esto es porque es ese humanismo cristiano. Ya no les dije hace un momento, pero por ejemplo, en esas sociedades donde se ha apartado a Dios de las personas, y sí que a lo largo de la historia tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la URSS, ¿no? Los comunistas, China, como el caso de los nazis, ¿no? De los regímenes autoritarios, o inclusive de la Revolución Francesa. En esas sociedades se encargaron de quitar a Dios de la sociedad, que nadie pensara en Dios. Y el resultado fue que dio origen a los regímenes más autoritarios, más sanguinarios y peores que hemos tenido en la historia de la humanidad. Y eso sucede porque se ha quitado a Dios de ahí, ¿no? Y bueno, la quinta vía era, justamente yo hablaba de la parte negativa entre los agnósticos y la parte de los ateos, ¿no?
y decía que justamente por las críticas de este último régimen que yo decía, cuando existe no solo personas agnósticas, sino sociedades agnósticas, han dado lugar a este tipo de sociedades, ¿vale? Muchísimas gracias, muy amable. De nada. María, Evi, Sí, buenos días para todos. buenos días. Precisamente tú nombraste algo que quería preguntar y es cómo podemos hablarle a esas personas agnósticas, a esos ateos con los que a veces nos topamos en la vida. Tú decías que debíamos hablar de él con confianza, claro que sí, pero muchas veces ellos argumentan y tienen infinidad de argumentos para reprochar todo lo que les decimos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de Dios a esas personas? Lo primero es que también tenemos que tener muy presente que muchas de las personas te dicen que quieren hablar de Dios, pero no quieren hablar de Dios, ¿no? O sea, ya tienen una idea preconcebida y es difícil que ellos de verdad quieran llegar a la verdad. Yo lo que te diría es, si una persona quiere de verdad ser objetiva y estar abierta a la verdad, pues sí que se puede tener un diálogo con esas personas. E indudablemente ese diálogo los va a llevar a Dios, seguro, ¿no? Y porque si quieren ser abiertas, ¿no? Porque yo me he topado a lo largo de la vida, pues con muchas personas que estamos hablando de estas vías para conocer que Dios existe y luego salen entre que si las riquezas de la iglesia y que si los padres pederastas, y bueno, se van, ¿no? O sea, se van completamente del camino. Pero centrando el punto a lo que me refiero es, sí, como antes dije, hay que hablar con él con confianza, porque él justamente es quien nos la ha dado, ¿no? Con mucha admiración por toda la creación, las cosas que se tienen. Y dentro de este mismo paraguas, pues esos elementos que nosotros tenemos son los que yo he dado ahí, ¿no? Estas vías nos permiten de forma razonable saber que Dios existe, ¿no? De forma innegable. No existe un principio ni científico ni no científico que lo invalide, ¿no? Porque no ha habido nada. De hecho, les pongo otro ejemplo. El último científico más, digamos que súper agnóstico y súper famoso que fue Hopkins, ganador Nobel de ciencia y demás, él al final de sus días, cuando iba a haber una reunión con el Papa Benedicto XVI, dijo que Dios no era necesario, ¿no? Porque al final, el día que nosotros encontremos una teoría que lo explica todo, entonces Dios no sería necesario. Y yo me preguntaba, ¿qué débil y qué fracaso de argumento nos puede dar un científico tan grande simplemente diciendo o esperanzándose a que el día que encuentren la teoría de todo, se va a explicar, ¿no? O sea, eso no es una explicación. Por esa razón es que ya digo yo que no existen esos argumentos. Y ahí en este caso también les puedo dar otro más. Y es que a lo largo de la historia, de hecho, varios Nobel de la Paz, es más, hace un momento hablábamos del código genético, ¿no? Que fue justamente descubierto y que desarrollaba todo el mapa de las características de un ser humano, ¿no? Todo ese código genético del hombre fue desarrollado por un católico creyente ferviente, ¿no? Entonces, podemos ver a lo largo de la historia muchos premios Nobel, muchos científicos, la mayoría, de hecho, de ellos, que son cristianos, ¿no? Entonces, con sus propios argumentos, con sus propios elementos, si alguien es muy cargado a la parte de la ciencia, pues también pueden ver muchos ejemplos de científicos que no reniegan de su fe, ¿no? Sino que la mantienen ahí. Entonces, bueno, pues esos son pistas que se pueden utilizar, ¿vale? Muchas gracias. De nada. ¿Milagro? Sí, buenos días. Buenos Bueno, días. dos cositas. Bueno, para las compañeras que estaban preguntando sobre el alma, he estado también viendo de Mater Fátima sobre el padre Carlos Spang, la escatología, un curso que está dando. También ahí puede uno también más profundizar un poco más sobre la espiritualidad, que nos decía la diferencia entre el espíritu y el alma. Él tiene ahí también un curso. Bueno, y después donde usted nos decía de las 5 vías, donde el humanismo cristiano, quiero saber, sí, humanismo cristiano, puede entrar ahí las obras de misericordia. ¿Sería en ese caso o no?
Digamos que esas son obras que al final traducen eso en una sociedad pues muy humanista. Sí, entrarían ahí. Digamos que esos son como la característica diferente que hace una sociedad cristiana de quien no lo es. Yo recuerdo, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles al principio, es súper interesante leer esas líneas, ¿no? Que dice, y al principio, o sea, decía que todos vendían todo y entregaban todo y todo era común, ¿no? Pero hay una frase que era muy interesante y decían que los apóstoles le daban a cada uno según sus necesidades, ¿no? Dejaban todo y a cada uno le daban según sus necesidades. Nunca dijeron le daban a todos lo mismo, porque no todos necesitamos lo mismo, pero le daban a cada uno según sus necesidades. Y ese es justamente ese humanismo cristiano, ¿no? El verse todos como hermanos, ¿vale? Catalina. Sí, buenos días. ¿Me escucha, hermano? Sí. Buenos días a todos. Soy Catalina de Michoacán, México. Y quiero preguntar algo. Mire, yo tengo un hijo que es ateo. Sí. Y entonces, anoche me hizo una pregunta. Y dice que ya ve que ahorita la situación del mundo como está, y uno pues ve muchos casos en la vida. Entonces él dice, si un niño nace en una familia donde no pidió nacer, que es una familia de delincuentes, de drogadictos o de alcohólicos, y ellos le van a enseñar a ese niño lo que ellos son, y él se va a convertir pues en lo que ellos también hacen. Entonces, si ese niño, dice él, porque dice, si ese niño a los 14 años se convierte en delincuente y mata a alguien y lo matan después, dice, ¿a poco se va a condenar si no es su culpa? Y dice también, ¿en dónde está Dios ahí? ¿Yo qué le puedo contestar a mi hijo? Vale, muy bien. Bueno, el ámbito de la parte de lo que sería pecado es ámbito de más adelante del catecismo, pero me adelanto. O sea, lo que nos dice el catecismo es que un pecado para que sea pecado, debe reunir una serie de condiciones, ¿no? Tiene que haber conciencia de que está haciendo mal, voluntad de que está haciendo mal, ¿no? Y ausencia de arrepentimiento de las consecuencias. Al menos estas tres condiciones se tienen que dar para que sea pecado, ¿no? No pongo yo ese caso, pero me voy a otro. Imaginen el caso de una persona, inclusive, y obviamente decía que tiene que ser voluntad de él hacerlo, ¿no? Imaginen el caso extremo, igual de un asesinato, donde una persona le ponen la pistola y le obligan a matar a otra persona que está delante, si no van a matar a otros más, o a sí mismo, ¿no? Entonces, esa persona sabe que está haciendo mal porque va a matar a una persona, pero lo está haciendo obligado por otros, no es su voluntad hacerlo, ¿no? Entonces, hay casos donde un pecado no se puede considerar pecado porque no fue libre para poder ejecutarlo. Ahora, dicho esto, sí es cierto que Dios nos ha inscrito en nuestro corazón, que le llamamos la parte de la conciencia, ese sentido del bien y el mal, ¿no? Las cosas no son lineales, ¿eh? O sea, no por el hecho de que una persona nace en una familia de drogadictos, va a ser drogadicta. Puede tener más propensión, pero no es condición segura, ¿no? Es como una persona que nace, yo he conocido muchos, una persona que nace en una familia de ateos, no precisamente va a ser ateo. He conocido muchos casos de que se convierten justamente en fervientes cristianos, ¿no? Entonces, pues bueno, una cosa no condiciona a la otra, pero ese de que si se va a condenar o no se va a condenar, estaríamos hablando si cometió o no cometió pecado, y eso se tendría que cumplir estas condiciones, y esto nos daría para mucho, ¿eh? Pero al final del camino... eso vendría solamente para Dios. Y al final del camino, el juicio final es de Dios, eso es correcto, pero sí que se tienen que dar esas condiciones, ¿vale? Bueno. Gracias. De nada. Paula, ¿querías comentar algo? Sí, señor, qué pena. Mira, pues yo también vi en el colegio y aquí lo estoy refrescando que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. O sea, Él es. Sí te escuchas. Él es. Sí, pues ahí Él creó todo, es el dueño de todo. Él se hace así, ya nosotros nos vamos porque pues es su santa voluntad. Y lo otro que te
iba a decir es que el desierto a mi alrededor es impresionante y esto pues me ayuda mucho a saber cómo llegar, aunque es supremamente difícil porque no oyen, no oyen la voz, no escuchan Claro. la voz y todos la tenemos en nuestros corazones, en nuestra alma y todo. Hay que orar mucho, eso es un hecho, ¿vale? Así es, sí, señor. Bueno, pues Gracias. contestamos a María Teresa y con esto nos despedimos porque se nos ha agotado el tiempo, ¿vale? María Teresa, te escuchamos. Buenas, yo soy de Perú. Yo quería comentar sobre lo que estaban diciendo de que la responsabilidad que tenía Dios de repente ante ciertos hechos, ¿no? Y cómo en muchos hechos Dios no es responsable, sino es el mal el responsable de lo que ocurre en la vida, ¿verdad? Porque así como está Dios, también está Satanás. Y Satanás está tratando de llevarse a mucha gente con él, ¿no es cierto? Por eso el mismo Señor nos dice de que Él está como león rugiente buscando a quien atrapar, ¿verdad? Y que hasta nosotros mismos vamos a ser tentados y nosotros mismos vamos a dejar de creer en el Señor, ¿no? Y esa obligatoriedad yo pienso que también es en cuanto a las personas que están en guerra, ¿no? Hay muchos soldados que son obligados, tal vez en defensa propia muchas veces, a matar a otros, pero no es su voluntad, o sea, ellos no quieren hacer eso, ¿no? Sino que las circunstancias los obligan a eso, ¿verdad? La defensa. Ahora, por ejemplo, en la actualidad nosotros en nuestro país estamos viviendo una circunstancia bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad yo decía, ¿no? A nosotros se nos está diciendo que como una prueba de amor nos pinchemos, como dice el padre Héctor, ¿no? Para no mencionar la palabrita. Pero también el Señor nos pide a nosotros una prueba de amor, el no hacerlo, ¿no? El no seguir a todo el mundo. Ahora, hay una cosa que a mí me hacía sentirme incómoda, digamos, en cierta forma, porque ahora en mi país, en muchos templos, para poder entrar, se está pidiendo el carnet, de que uno ya recibió 1 o 2 o 3 dosis, digamos, ¿no? Entonces, pero hay sacerdotes también aquí en mi país que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ellos incluso dejan que uno entre al templo libremente, que sea monitor libremente, que reciba al Señor de rodillas y en la boca, de manera libre, ¿no es cierto? Entonces, yo contrasto esas dos cosas y digo, ¿no? Dios puede estar en los dos lugares. Es correcto. Porque bueno, uno lo hace por otros y el otro lo hace por Dios también, ¿no? Entonces, tema, en eso va mi cuestionamiento, digamos. Sí, ese tema justamente de la vacuna sí, la vacuna, la verdad es que nos daría para hablar mucho más. Desgraciadamente ya no tenemos tiempo. Entonces, bueno, yo nada más quería cerrar reforzando lo que decía María Teresa, justamente apoyando hacia la duda de Catalina, el que muchas de las personas a veces dicen, oye, pero ¿por qué se desgajó este cerro y mató a tanta gente, no? O sea, si Dios existiera no hubiera permitido eso. Lo que esas personas a veces no ven es que la sobreexplotación que hicieron en ese cerro las personas llevaron a que se desgajara el cerro, ¿no? Entonces, a veces es muy cómodo acusar a Dios por nuestras propias irresponsabilidades, ¿no? Pero pues que Él sepamos que siempre respeta perfectamente nuestra libre decisión. Entonces, bueno, nos daría para más, ¿no? Pero bueno, como digo, ya no nos queda tanto tiempo, les agradecería a todos justamente su interés, su participación, su entusiasmo para estar aquí y pues les pediría simplemente despedirnos con un Padre Nuestro, Ave María y dar gracias a Dios por este día, ¿vale? ¿Y cuándo es la segunda clase, la siguiente clase? En 2 semanas, ¿vale? Entonces, okay, bueno, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, pues hasta la próxima. Que les vaya muy bien.